verso 14 de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, el verso 14, donde dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Padre, esta es una noche muy especial, porque hoy tú nos permites culminar este estudio del libro de Josué, Padre. Un libro más que nos has permitido terminar, Padre. Estamos contentos, regocijados por eso el día de hoy. El otro viernes comenzaremos otro libro, Padre, pero ahora estamos regocijados por este don que nos has regalado. Ahora tenemos más entendimiento, ahora conocemos más, ahora sabemos más, Señor, porque nos hemos dedicado al estudio juicioso de la Escritura, porque tu palabra para nosotros es deleite, es manjar, es dulce como la miel que emana del panal, Señor. Dios mío, así como durante todos estos años nos has hablado a través de estos estudios, esta noche háblanos también a través de estos estudios bíblicos, Padre, de este estudio bíblico. Que podamos tener, Señor, hoy convicciones claras, certezas claras, y que hoy nuestro amor hacia ti crezca. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomemos así. Esta es una noche bonita. Esta es una noche especial. Y les confieso, de verdad, yo estaba regocijado en mi corazón. Muy contento porque ya habíamos llegado al capítulo 24 de Josué. Amén. Para mí es un gozo, no sé, para usted también. Para mí es un deleite, es una alegría llegar aquí. Este estudio bíblico, bueno, nos ha costado, ¿no? Porque nos costó que esta reunión se redujera al número que usted ve hoy día, ¿cierto? Porque hasta Éxodo todo iba muy bien. Pero cuando comenzamos el estudio de Levítico y Números, solo quedaron las ovejas del Señor. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cierto? Y entonces, muchos, bueno, no digo que otros no, porque sus trabajos, sus estudios está bien, pero otros dicen, ay, que estudio bíblico es aburrido eso, y a mí no me gusta el estudio bíblico, por eso es aburrido, y más un estudio bíblico en Levítico, imagínese, un estudio bíblico del libro de Números, por lo menos el comienzo, no, qué aburrido eso, yo no voy por allá. Y quedamos los que estamos, y algunos otros que no vinieron, ¿cierto? Pero no importa, el día que yo tomé esta decisión dije, voy a predicar de toda la vida, porque no puede ser que yo soy, por ejemplo, yo un predicador de ¿cuántos años? Ya muchos. Había textos, la mayoría de estos textos jamás yo los había predicado. Y nunca los hubiera predicado, seguramente, si no me hubiera puesto en estas. ¿Ve? Y así estoy seguro que hay muchos predicadores que solo algunos textos y los más relevantes y como que los más famosos, los más conocidos, esos son los que se predican. Pero a mí me ha ayudado, me ha servido y me ha bendecido mucho este estudio bíblico. Bueno,
Espero que usted también. Amén. Hoy vamos a terminar el libro. Hace 8 días dijimos que Josué se despidió. ¿De quiénes? De los líderes. Y les dio su mensaje a los líderes. Porque no olviden que él va a morir ahora. Aquí, precisamente, verso 29 al 31 nos va a hablar que Josué murió. Va a morir. Y cuando usted vaya a morir y tenga la oportunidad, si tiene la oportunidad, seguramente va a decir palabras realmente importantes. No se va a poner con cositas por ahí. Cuando usted sienta la muerte cerca y le den la oportunidad de darle las últimas palabras a alguien, seguramente no dirá bobadas. Y por eso estos discursos son importantes, porque Josué está viejo, dice, y seguro ya percibe que le vienen los años. Por eso se reúne a los líderes primero, capítulo 23, y les dice, esto es lo importante en la vida. Después de haber vivido tantos años, después de tantas experiencias con Dios, les voy a decir lo que es importante realmente en la vida. Y le da el mensaje. Pero ahora, en el capítulo 24, se va a reunir y va a hablarle a toda la nación de Israel, a todo el pueblo. Les va a dejar sus últimas palabras. Va a decirles lo que es importante en la vida, lo que realmente vale la pena en la vida. Mire, verso 1 y 2 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Eso quiere decir, delante del arca, ¿no? Ahí estaba el arca ese día. Y dice, y dijo Josué, ¿a quién? A todo el pueblo. Su discurso lo vamos a dividir en 3 partes, que es la contemplación, la confrontación y la consagración. Contemplación, confrontación y consagración. Amén. La contemplación la vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 13, ¿verdad? Y mire, vamos a leerlo ahora. Verso 10 dice, verso 2 dice, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú di el nombre de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaba al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros una plaga de avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos, no con espada, ni con tu arco. Esto es la contemplación, ¿verdad? La contemplación. Josué habla inspirado por Dios, si lo nota ahí, ¿no? Así dijo Josué al pueblo, así dice Jehová, dice el versículo 2.
Y lo primero que nos lleva es a recordar, ¿no? ¿Se ha notado que a lo largo de todos estos discursos, estudios, se insta mucho a la gente a recordar, a no olvidar? Y esto tiene un objetivo, y es que si nos olvidamos, a su vez nos volvemos ingratos. Amén. Cuando la gente olvida, se vuelve ingrata. Cuando la gente no se acuerda, se vuelve ingrata, se vuelve infiel. Y si usted nota algo que es incisivo en Moisés, en Josué, es que constantemente le están recordando a la gente las cosas que Dios hizo. Aquí, por ejemplo, le recuerda el poder de Dios en sus vidas. La elección de Dios. Basta Abraham, si lo nota, le dice, mire cómo fue la historia. Les habla de su elección como pueblo de Dios. Les habla del poder suyo, librándolos, salvándolos, bendiciéndolos. Esto fue todo un resumen, desde Abraham hasta el momento en el que están. Diciéndoles, contemplen lo que ha pasado. Contemplen lo que Dios ha hecho aquí. Los traigo delante de ustedes para que ustedes lo vean, lo miren, lo contemplen, lo recuerden. Y ya sabe por qué. Porque si uno olvida, si uno deja de recordar, es muy factible que se vuelva ingrato, ¿no? ¿Se ha dado cuenta lo terriblemente olvidadizos que somos nosotros? Muy fácil se nos olvida lo que otras personas hacen por nosotros y nos volvemos ingratos e infieles y desleales con ellos, pero también se nos olvida muy rápido las cosas que Dios hace a nuestro favor. Y con ello viene la ingratitud, la deslealtad y la infidelidad al Señor. Pero al finalizar esa primera parte del versículo, el verso 13 es importante también porque les hace contemplar la gracia de Dios con ellos. Ya les ayudó a recordar la elección, les ayudó a recordar el poder de Dios con ellos, pero también ahora les va a recordar la gracia de Dios, porque miren lo que dice el verso 13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y los olivares que no plantasteis, coméis. Este versículo 13 es una definición de la gracia de Dios. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ahora viven en lugares que no edificaron, comen de cosechas que no sembraron ustedes, y también les dice allí que trabajan tierra y viven, y les dio tierras que no trabajaron. Que la gracia es eso, es darnos algo por lo cual no trabajamos, darnos algo por lo cual, algo que no merecemos. Esa es la gracia del Señor. Y el verso 13 es una recordatorio, una contemplación para ellos de la gracia del Señor. Les ha dado cosas por las cuales ellos no trabajaron. Amén. Ahora, yo me hago una pregunta esta noche. Se la hago a usted también. Y es, si todas estas cosas son verdad para nosotros, si para usted es una verdad que Dios lo eligió, ¿sabe usted que usted es cristiano porque usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo para Él? ¿Lo sabe o no lo sabe? Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios. Dice Pedro. O sea, el que es cristiano lo es porque Dios lo escogió para hacerlo. Amén. Por su presciencia. Esa es una manera de explicar eso. Si para usted es verdad que Dios le ha cuidado, que Dios le ha protegido, si para usted es verdad que Dios es inmenso, es grande,
le ha prodigado su gracia a usted. Si para usted es verdad eso, ¿por qué es que tantas personas tienen problemas con amar a Dios y consagrarse a Él? Si estas cosas son ciertas, mírenme, si estas cosas son ciertas, ¿cuál debe ser la respuesta normal de una persona que cree que Dios lo eligió para salvarse? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la respuesta de una persona que reconoce, sí, yo no sería lo que soy hoy? ¿Quién sabe cuál sería mi condición hoy si Dios no se hubiera cruzado en mi camino? ¿Cuál es la respuesta normal por una persona que reconoce que tantas cosas ha recibido por la gracia de Dios? La respuesta normal de una persona que de verdad cree eso y lo reconoce es amar y consagrarse al Señor. Entonces, la respuesta a esa pregunta es: ¿por qué la gente le cuesta y tiene tantos problemas con esto de amar a Dios y consagrarse a Él? La respuesta es porque de verdad, o una de las respuestas es porque en verdad no creen estas cosas. De boca las dicen, pero su corazón está lejos de ella. Así que Josué lo primero que hace es llevarlos a contemplar su historia. Lo primero que Josué hace es llevarlos a recordar todo lo que Dios ha hecho por ellos, para que no se olviden nunca de Dios, para que no sean ingratos con Él, para que no sean infieles con Él, para que por esas cosas que Dios ha hecho, ellos amen al Señor y quieran consagrarse a Él. Pero después de eso viene una confrontación, unas palabras que son muy famosas. Verso 14 y 15 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, y sin manos parece servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice. Amén. Entonces Él los confronta, ¿verdad? Y la confrontación, hermano, tiene que ver con el verso 14, cuando Él dice: ahora pues temed a Jehová. Fueron confrontados con ese mandato. Teman a Dios, respeten a Dios. Recuerde que está hablando un hombre que huele la muerte y que, oliendo la muerte, va a dejar su último consejo. Y en su último consejo va a hablar de lo que para él, en su experiencia con Dios, de tantos años, de tantas cosas vistas, es lo realmente importante. Después de llevarlos a contemplar, lo primero que les dice es: ahora ustedes tienen que temer a Dios, respeten a Dios. Son confrontados por ese mandato. Y luego les dice: quiten los dioses de sus padres. Este texto, si usted lo lee con cuidado, usted se fija que implica que aún a estas horas de la vida había israelitas que aún tenían o adoraban los dioses de Egipto. Hágame el favor. Todavía en esas. Si lo nota ahí, porque él le dice: mire, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Se imagina eso? Si Él les dice: quiten esos dioses, es porque ¿qué? Porque estaban ahí todavía. Entonces Josué les dice: quiten esos dioses que sirvieron sus padres. Los terafines, no eran los ídolos pequeñitos, los terafines tenían seguramente. Entonces son confrontados por ese mandato. Teman a Dios, quiten esos dioses de en medio de ustedes. Y luego viene una palabra aquí que es clave en todo este capítulo, y es la palabra servid a Jehová. Servid a Jehová. Amén. Servir, quiere decir servir
es cumplir el papel de un esclavo. Eso quiere decir servir. Servir, cumplir el papel de un esclavo. Y en este texto de Josué 24 es la palabra que más se repite. Ese verbo, servir y sus afines, son los que más se repiten. Ahora recuerden lo que les estoy diciendo. Josué está hablando de lo que es importante. De lo que en toda su experiencia recogida a lo largo de los años caminando con Dios, él sabe es importante. Y tal parece que para él es muy importante esto de servir a Jehová. Es decir, cumplir el papel de un esclavo para con Dios. Si uno le pregunta a Josué, Josué, ¿cuál es tu definición de un creyente? Josué le dirá, la definición de un creyente es un esclavo. Así como va usted al Nuevo Testamento, a las epístolas, ¿cuántas veces le he dicho esto? La palabra que más identifica a un cristiano en las epístolas no es eres un campeón, o eres una Débora, o eres el príncipe de Dios, o eres todas esas cosas que usted oye hoy tanto, ¿no? La palabra que más define a un cristiano en las epístolas es esclavo. Un cristiano es un esclavo de Cristo por definición. Nos cuesta identificarnos con eso. Por eso tenemos tantos problemas con nuestro cristianismo. Y sobre todo con nuestro servicio a Dios. Porque nos cuesta identificarnos como un esclavo. Ahorita estaba comentándole aquí al hermano Jairo que por allá me tocó ir ayer porque mi hija estudia en un colegio cristiano, entonces quiere hacer el taller de padres y que todo, y que es obligatorio, y que, ay Dios mío, si toca estar aquí a las 7 de la mañana, ay Dios. Y entonces me tocó madrugarme a las 4:30 para irme para allá para a las 5 de la mañana. Y llegué. Y yo ya sabía más o menos cómo era. La alabanza, toda la cosa. Y después pasó una persona a predicar. ¿Sí? Esa predicación no me gustó. Y yo todavía oigo siervos de Dios que me gusta oírlos. Pero esa no me gustó. En primer lugar, el tipo se puso a hablar de que él había de 17 países, que sus hijos le decían que él era una inspiración, y bueno, un poco de cosas ahí. Y dije, ay, dale, muéstranos a Cristo, como dijeron los allá en los evangelios. Queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús, eso es lo que uno quiere, ¿verdad? No quiere que le hablen del predicador, uno quiere ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Bueno, pero lo que más me impactó fue que su prédica hablaba de las prioridades de la vida. ¿Cuáles eran las prioridades de la vida? Entonces dijo que la primera prioridad de la vida era Dios. Y yo dije, amén, aleluya, santo, sopra. Estoy de acuerdo, amén. Pero todo se apachurró y ya me quería yo salir de ahí cuando dijo que la segunda prioridad en la vida era yo. Yo. Y que este señor, para decir eso, tiene que explicar tantos pasajes de la Biblia. Tienen que darle explicación. Como que la segunda prioridad en la vida soy yo. Es la primera vez que yo oigo a un predicador decir eso. Primero Dios, después usted, después su esposa. Menos mal, mi amor, yo conozco. Porque imagínate que hubiera llegado a la casa a acabar con todo. Primero yo. Bueno, Josué se hubiera parado y le hubiera dicho, Señor, qué pena, usted es un esclavo nada más. Quiero que se fijen algo en este capítulo. Miren, versículo 2. Versículo 2. Identifique ahí la palabra servir al final. Y servían a dioses extraños. Vaya contándolas. 1. Versículo 14. Desde ahí todo eso hasta el versículo 14 vuelve a nombrar. Ahora mire, versículo 14. ¿Cuántas veces encuentra usted la palabra servir ahí? 2 veces.
temed a Jehová, dice, y servidle. Y luego al final dice, y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 14. Ahora, verso 15. Mire, verso 15. ¿Cuántas veces? Vaya subrayándola en su Biblia. ¿Cuántas veces leen el verso 15 la palabra servir? Verso 15. Y si mal os parece, servir a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces entre el verso 14 y 15 aparece la palabra servir? 6. En el verso 15 aparece 4 veces, si se fija, ¿verdad? Amén. Ahora en el verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿verdad? Verso 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová nuestro Dios. Vaya subrayándolas. Ahora, verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová. Verso 20 ahora. Si dejáis a Jehová y servís a otros dioses. Verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Verso 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y por última vez en el verso 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos. ¿Y a él qué? Obedeceremos. ¿Cuántas veces aparece la palabra servir y afines en todo el capítulo? ¿No las contó? Alrededor de 15 veces. No se le olvide que Josué está dando sus últimas palabras. Y para él esto de servir a Jehová es central en la vida. De ser un esclavo de Dios es central en la vida. Y si lo es para él, piénsenlo, debe serlo también para nosotros. Josué el moribundo nos mandaría llamar a nosotros y nos diría, hermana Carmen, hermano Camilo, lo más importante, lo que hay que poner por encima de todo es ser un esclavo de Dios, un esclavo a su servicio. Eso es lo más importante. Y Josué sabe, él sabe, ha caminado años con Dios y ha tenido experiencias espirituales, todas las que usted ha querido. Y él sabe, sírvele a Dios. Ahora, ese servicio, ¿cómo debe ser dado? Verso 14 dice, servirle con integridad, que quiere decir con sinceridad, y verdad, que quiere decir con fidelidad a Dios. Después de que los confronta con ese mandato, ahora los va a confrontar con una elección. La primera parte del versículo 15 dice ahí, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Esta es una confrontación fuerte, directa y necesaria para ellos y para nosotros hoy. Josué pone delante de ellos, dice, mira, aquí están los dioses del otro lado del río, los dioses de Egipto, aquí están los dioses de los cananeos, y aquí está Jehová Dios. Escójanse hoy, y es que soy, ¿a quién es que ustedes van a servir? Escojan pues. No sé. Si a ustedes Dios les parece nada, les parece una porquería, si Dios a ustedes les parece el perro de su casa, si Dios a ustedes les parece lo peor, entonces vayan a servir a esos dioses. ¿Cierto? Que es tan parecido a lo que hizo Elías, ¿se acuerdan? Tan parecido a lo que hizo Elías. Y los profetas también tenían confrontaciones de este tipo con la gente.
pero particularmente Elías con los profetas de Baal. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal, id en pos de él, les dice. Dejen de jugar a dos cosas. Dejen de estar aquí y allá. Dejen de andar burlándose de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. No claudiquen dos pensamientos. Si Jehová es Dios para usted, si Jehová es digno de su alabanza, digno de su adoración, si Jehová es digno de su servicio, pues entonces sírvale, y si lo va a hacer, hágalo bien y hágalo de corazón. Pero si para usted lo realmente importante y valedero en la vida son los otros dioses, pues vayan a hacerlos. ¿Verdad? Algo similar dijo Jesús. ¿Recuerda qué dijo Jesús? Dos caminos, dos puertas, dos caminos, dos destinos. Usted escoja. Sí, igualito. Pero aquí Josué lo pone de otro lado. Y dice, ahí están esos dioses. ¿Se le hace necesaria esa confrontación? A ver, para su vida se le hace necesaria. Yo lo confronto el día de hoy. ¿Hay otros dioses? ¿Hay otros dioses? ¿Está usted claudicando entre dos pensamientos? A veces con Dios, a veces sí, a veces no, me animo, me desanimo, me vuelvo a animar, me vuelvo a desanimar, y así me la paso. Entonces Josué, ahí en la cama moribundo, nos diría, tienen que servirle a Dios. Pero también ustedes tienen que elegir. Elijan. Si va a estar con Dios, es firme con Dios, es parado con Dios. Es hasta las últimas consecuencias de su vida con Dios. Y si no va a ser así, ahí están los otros dioses. Ahí están sus ídolos, ahí están, vaya. Eso nos diría el viejito Josué en la cama. Y tal vez algunos de nosotros nos haría sentir mal. Algunos de nosotros que sabemos que estamos en esa condición. De doble juego, de doble camino, claudicando entre dos pensamientos. Los confronta con un mandato, después los confronta con una elección, los pone a elegir. Y por último los confronta con un desafío. Y el desafío es el mismo. El verso 15, al final dice allí: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra pero es como quien dice, miren, si ustedes quieren, vayan tras los dioses del otro lado del río, de Egipto y de los cananeos. Vaya, hagan. Pero yo voy a hacer otra cosa. Los pocos años de mi vida que me quedan, o las pocas horas, o los pocos meses que me quedan, yo haré otra. Y él se convierte en un desafío para ellos. ¿Verdad? Listo. Si ustedes quieren, hagan eso. Pero yo y mi casa vamos a servirles a Dios. No hay nada mejor. No hay otra cosa mejor. Amén. Hay una crisis de esto hoy día. De hombres que con su vida se conviertan en un desafío para todos nosotros. Hombres que con su voz y sus actos le dicen a los demás: hagan ustedes lo que quieran, vayan tras sus ídolos, sean tibios si quieren, pero en mí verán otra cosa, yo haré otra cosa. O que el Señor esta noche encontrará en nosotros otro Josué, otras personas como él, que con su boca
y que con su vida, su estilo de vida, gritan a los cuatro vientos: yo y mi casa le servimos a Dios. La mayoría, aún en las iglesias, se va tras sus ídolos, son tibios, claudican entre dos pensamientos, pero yo y mi casa servimos a Dios y serviremos al Señor. Que Dios encontrará gente así en medio de nosotros hoy. Porque hay una crisis de eso. De personas que con su vida sean un desafío para otros. Que otros los vean y digan: yo quiero ser así como esa persona. Personas que con su vida inspiren a otros. Que digan: así como él y su casa sirven a Dios, así quiero también que mi casa y mi familia sirvan a Jehová. Amén. Que Dios nos encontrara de esta manera. Después, entonces, de llevarlos a contemplar, a recordar lo que Dios había hecho por ellos, después de confrontarlos tan directamente como acabamos de verlo, tan seriamente, por último les habla de la consagración. Versículo 16 hasta el 28. Llegamos hasta el 24. Dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. O sea que el pueblo responde bien. Dice: no. También nosotros en nuestras casas serviremos a Jehová. Qué bonito, ¿cierto? Encuentra esa disposición en la gente, ese querer, ese deseo en las personas, que hoy escasea en el pueblo de Dios. Uno se faja un mensaje, hermano, tipo Josué, confrontador, para poner a la gente a escoger, y hace un llamado y pasan dos. ¿Cuántos quieren consagrarse a Jehová? Pasan dos. Y los otros se quedan en la silla ahí acurrucados. Me ha pasado. Lo digo porque me ha pasado. Ay, hermanos y tal. Un mensaje tremendo. Una vez prediqué uno que llamaba cuando te conviertes en estiércol. Que era así, de ese tipo. Y ¿cuántos quieren consagrarse a Jehová? 2, 3 por ahí. Y a decir: Dios mío, ¿qué está pasando? Pero aquí fue diferente, porque Josué los confrontó, Josué les dijo, y ellos dijeron: no, ¿cómo se le ocurre? Que nunca nos pase eso. Nosotros también queremos servir a Jehová. Y Josué va terminando más o menos su discurso diciéndoles: sí, porque si no. Y les dice algo muy parecido a lo que les había dicho en el capítulo 23 a los líderes del pueblo. Les recordó un atributo de Dios. En el capítulo 23 al final les advierte a ellos, les dice: bueno, y si no se ajuician y si no se portan como es, la ira de Dios se encenderá sobre ustedes. Y serán despojados de esta tierra. Y bueno, todo lo que Josué les dijo después les pasó, por infieles. Pero algo similar les dice, mire, verso 19 al 23. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que ha hecho bien. Esas palabras son para encrisparse, ¿no? Esas. Fíjese el verso 20. Él se volverá. Escúchelas. Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Permita que esas palabras atraviesen como una lanza su alma esta noche. Él se volverá y os hará mal
y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Siempre hay que tener presente esto. Usted puede escoger hacer lo que quiera hacer. Si hoy o otro día de estos usted dice, pues, ¿a mí qué? Y yo me voy tras mis ídolos, y a mí me gusta es mi trago, y a mí me gusta es mi sexo, y a mí me gusta es mis vicios, y a mí me gusta es la pereza, y eso qué, y usted sale y se va, usted puede hacerlo. Usted puede rebelarse cuando quiera, pero que en ese momento, cuando usted esté haciendo eso, usted se acuerde de estas palabras: se volverá, os hará mal y os consumirá. Usted puede hacer lo que quiera, que lo que Dios hará será volverse contra usted, hacerle mal y consumirlo después de que le había hecho el bien. Y esto está aquí escrito, ¿verdad? ¿Y cuántas historias hemos oído? ¿Sí? El día, los muchachitos, yo no sé, Dios los guarde, 13, 14 años les da por descarriarse. Ya les parece aburrida la iglesia, y les parece aburrido servirle al Señor, y les parece aburrido todo, y yo me quiero ir, y no sé qué tal. Historias hemos oído. Cómo Dios se vuelve contra ellos, les hace mal, los consume. Pero no solo los muchachos. ¿Cuánta gente se enoja con Dios? Ay, porque Dios no hizo lo que ellos querían, o porque no les dio lo que ellos querían, o porque sencillamente les da pereza y se aburren y no sé qué, y se rebelan. Pero historias hemos oído, ¿verdad? Dios se vuelve contra ellos, les hace mal, los consume. ¿Puede usted imaginarse una vida donde usted es consciente que Dios está en contra suya? Y que aunque la misericordia de Dios es larga, llegará un día, un momento, donde Él realmente le hará mal y lo va a consumir. ¿Puede pensar usted en eso? Porque usted puede hacer lo que quiera y tomar la decisión. Usted es libre, bendito sea Dios, dirá. Usted es libre. Haga lo que quiera. Pero no se lo olvide. Dios se volverá contra usted. Le hará mal y lo consumirá. Y más o menos así termina Josué su último discurso, recordándole al pueblo estas cosas. Verso 29 al 31, Josué muere. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Su último discurso. Y el libro termina diciendo: también murió Eleazar, o sea, el sumo sacerdote, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y colorín colorado, esta historia se acabó. Den un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Terminamos. Padre, te damos gracias por estas palabras. Aquí estamos los que somos, los que tú trajiste hoy, los que inquietaste hoy, los que moviste, Padre, para que oyeran esta palabra. Dios mío, realmente tenga piedad, Señor, de nosotros. Porque somos muy propensos a seguir a nuestros propios dioses y abandonarte a ti, Padre. No soportamos la tentación, nos rebelamos
y dejamos de servirte, lo cual es tu perfecta voluntad para nosotros. Pero que podamos recordar siempre estas palabras. Cuando nos rebelamos, tú te vuelves contra nosotros para hacernos mal y consumirnos. Que nunca olvidemos estas palabras, este último testamento de Josué. Que nuestra decisión esta noche sea por ti, con integridad, con sinceridad, tal cual nos lo enseña tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.